Saludos a todos. Hoy es 11 de mayo del año 2023. Bienvenidos a este proyecto visual donde hablamos de noticias sobre la seguridad mundial y otras noticias internacionales que casi ni se discuten en los medios noticiosos. Durante esta semana se han realizado reuniones por parte de la Unión Europea y por parte de la Organización de la OTAN, y estas reuniones han causado cierta incertidumbre y preocupación en algunas personas. Primero tenemos que entender que la OTAN es una organización de defensa y no le declara la guerra a nadie. El artículo número 5 del documento que crea y administra la OTAN no le da ese poder. El artículo 5 básicamente lo que dice es que si uno de los miembros de la OTAN es atacado, los otros miembros van a actuar en su defensa. Ningún país controla la OTAN. Las decisiones se tienen que tomar de forma unánime y no por mayoría. Naturalmente, van a haber países que van a tener más influencia que otros dentro de esa organización. Pero influencia no es control. Para dar un ejemplo del presente cercano, ni Turquía ni Hungría han permitido que Suecia se integre a la OTAN, pese a que países que podríamos decir que son más influyentes desean que Suecia se integre a la OTAN. Como dato histórico, el artículo 5 solamente se ha puesto en efecto en una sola ocasión en el siglo XXI, y fue en momentos después del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en el año 2001. Con respecto a la reunión que se celebró de la OTAN durante esta semana, donde aparentemente hay personas que interpretaron de que esa reunión es para preparar un ataque en contra de Rusia, eso está muy distante de la verdad, porque como dije anteriormente, la OTAN es una organización de defensa. En esa reunión, lo que se estableció fue un plan mucho más concreto del que existía para poderse enfrentar a una acción hostil de Rusia en contra de los países miembros de la OTAN. Como parte de ese plan, se estableció, por ejemplo, por cada país cuántos soldados deben estar activos y entrenados y qué armamento debe estar disponible para enfrentarse a tal escenario de una forma que garantice la victoria. Pero también se dijo que debido a todas las pérdidas que ha tenido Rusia en su invasión a Ucrania, Rusia no se encuentra en estos momentos en una situación favorable para invadir o atacar cualquier país de la OTAN. Por ende, ellos concluyen que la posibilidad de que Rusia comience actos hostiles en contra de los países miembros de la OTAN es bien pequeña. Y debido a que su evaluación es que Rusia no está en condiciones para atacar ningún país de la OTAN, eso permite que los países de la OTAN no deben tener gran preocupación de proveerle armamento a Ucrania para sus operativos defensivos contra la invasión rusa. O sea que los países de la OTAN le pueden suplir armamento a Ucrania sin tener la preocupación de que Rusia los vaya a atacar. En la otra reunión importante que se efectuó durante esta semana, que fue la reunión de la Unión Europea, que también es una organización que toma decisiones en conjunto, no hay ningún tipo de unanimidad para implementar sanciones al país que más está ayudando a Rusia en estos momentos. Y ese país, como todos sabemos, es China. Alemania es uno de los países más influyentes dentro de la Unión Europea, que no apoya que se tomen sanciones en contra de China, donde eso afectaría grandemente las operaciones comerciales europeas con su asociado comercial llamado China. Otras decisiones que tomaron los miembros de la Unión Europea fueron las medidas encaminadas para aumentar la producción de municiones y armamentos, más otras ayudas para el conflicto de Ucrania. Naturalmente, todas estas decisiones que se tomaron dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea están sujetas
a que se espera que Rusia no tome la opción nuclear. Pero tenemos que conocer que personas influyentes en la población rusa, como el señor Vladimir Solovyov, que es una personalidad de radio y televisión, difunde el mensaje de que una guerra nuclear es inevitable y que Moscú debería utilizar su armamento nuclear y amenazar directamente a los países que están ayudando a Ucrania, y que debe llegar al extremo de lanzar sus misiles nucleares contra ellos. Este señor también impulsa que se ejecuten detonaciones nucleares para aterrorizar al occidente, para que sepan que Moscú está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias de una guerra termonuclear, si no dejan de ayudar a Ucrania. Se dice que este mensaje no solamente está dirigido a la audiencia de este influyente personaje noticioso, sino que es un mensaje primordialmente dirigido al presidente Vladimir Putin para presionarlo a utilizar el arsenal nuclear de Rusia. Dentro de los medios noticiosos y televisivos de Rusia hay otros dementes, como el señor Vladimir Solovyov, con el mismo mensaje alocado nuclear. Con respecto al conflicto en Ucrania, se supone que durante esta semana el mediador de China esté coordinando una reunión con el gobierno de Ucrania, mientras que por otro lado el presidente de Brasil indica de que ambas partes deben hacer concesiones para llegar a un acuerdo de paz. También durante esta semana los artículos que hablan de este conflicto dicen que el presidente Zelensky solicita más tiempo para organizar una contraofensiva eficaz contra los rusos y que puede estar esperando que un grupo de soldados estén ya entrenados en utilizar los tanques Abrams de Estados Unidos que ya llegaron a Alemania, donde el entrenamiento dará inicio, según los medios noticiosos, en 2 o 3 semanas. O como indicó Zelensky, que va a esperar que lleguen más vehículos militares del occidente antes de comenzar su contraofensiva para recapturar el territorio ocupado en estos momentos por el ejército ruso. Además se informa que Inglaterra le va a estar suministrando a Ucrania misiles crucero tipo Storm Shadow. El modelo que se le está ofreciendo a Ucrania es el modelo de exportación, que tiene un rango de efectividad de sobre 135 millas náuticas o más o menos 250 kilómetros. Los artículos no entran en detalle de qué plataforma se va a utilizar para disparar estos misiles cruceros que se diseñaron para ser lanzados desde los siguientes aviones: los Tornados, los Mirage 2000, los Rafael, los Saab Gripen y los Typhoon. Pero ustedes no se preocupen, porque con un rango o alcance de solo 250 kilómetros, este misil crucero no llega a Moscú. Recuerde siempre este dato: la distancia más corta entre Moscú y Ucrania es de más o menos 450 kilómetros desde Moscú hasta la frontera norte de Ucrania. Así que para poder impactar a Moscú, este misil crucero tendría que estar montado en un avión que lo lleve a la distancia de disparo para que pueda alcanzar el Kremlin en Moscú. Y por eso mismo, debido a la gran distancia, es que se piensa de que el dron que explotó sobre el Kremlin fue una operación interna de algún grupo dentro del gobierno de Putin. Una noticia interesante presentada por la revista Business Insider es que el ejército ruso ha copiado las técnicas de reclutamiento de los mercenarios de Wagner Group, presentándose en las cárceles para reclutar nuevos soldados. En otras noticias, las tensiones con China siguen creciendo en diferentes panoramas.
Estados Unidos indicó durante esta semana de que China estaba recolectando DNA de minorías étnicas en Xinjiang y Tíbet como un elemento adicional de sus programas de control y de vigilancia poblacional. Esto naturalmente no es nada nuevo. Y de hecho recordemos que China también ha sido acusada en sus operaciones de espionaje dirigidas a Estados Unidos y a Europa de estar recopilando información de DNA de esos países. Pues en respuesta a esta acusación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó al Pentágono de estar creando armas biológicas para eliminar a personas de interés utilizando su DNA. Esto me recuerda, y tal vez a usted también le recuerde, la última película del agente 007 de Daniel Craig, titulada No Time to Die, donde se utilizaba un veneno que genéticamente estaba diseñado para eliminar a una sola persona. En otros temas, en el día de ayer hablamos de la situación de ataques de parte y parte por los grupos militares de Palestina y el gobierno de Israel, donde todavía la información no está clara porque debido a la magnitud de los ataques, las cifras de muertos y heridos no parecen realistas. Aunque en estos momentos existe un alto al fuego, que como ustedes bien saben, estos altos al fuego duran muy poco, así que tal vez cuando usted pueda ver este segmento noticioso, tal vez Israel y el estrecho de Gaza se están bombardeando uno al otro. Pero regresemos al asunto de los muertos y los heridos. Es mi opinión que las cifras no reflejan la realidad, ya que están diciendo que solamente 30 palestinos han fallecido y que hay más de 90 heridos y que solamente hay 2 israelitas heridos después de este monumental intercambio de misiles. Se alega de que la mayoría de los cohetes disparados desde la franja de Gaza fueron interceptados o cayeron en lugares donde no vivía nadie. Mientras que por otro lado, dicen que los misiles disparados por Israel, según el periódico Al Jazeera, cayeron en áreas densamente pobladas de la franja de Gaza. En años anteriores hemos visto que después de estos violentos bombardeos con misiles, el ejército de Israel entra a la franja de Gaza para localizar, arrestar y eliminar a los miembros y los líderes de los grupos militares en Gaza. Y hablando un poco de Estados Unidos, por lo menos en la Cámara de Representantes, el favoritismo inclinado hacia Israel está bien claro. En el lugar donde se supone que se proteja la libertad de expresión, el presidente de la Cámara de Representantes y otros políticos republicanos condenaron y obstaculizaron una actividad de la representante Rashida Tlaib, descendiente de palestinos, que iba a hablar sobre la experiencia de su familia con respecto al gobierno de Israel, donde inmediatamente la catalogaron como una antisemita, porque está prohibido decir cualquier cosa negativa sobre Israel en el Congreso de los Estados Unidos y para todos los efectos en cualquier foro de los Estados Unidos, porque para Israel, aparentemente en Estados Unidos, la primera enmienda no aplica. Moviéndonos a la zona de Asia. En una decisión que naturalmente va a incomodar a China, el presidente de Japón indicó de que desea que la OTAN establezca una oficina en Tokio, que a su vez se podría interpretar que es un paso para que la OTAN expanda su membresía en países de esa parte del mundo. Durante los últimos meses hemos visto una gran cantidad de ejercicios militares en diferentes partes del mundo, donde aquí les mencioné que se condujo el ejercicio militar aéreo con el nombre Operación Mar de Ulu. Pues el Instituto de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, en un artículo
que salió publicado en el mes de marzo, dice que se están asignando billones de dólares para que la isla de Guam tenga un sistema de defensa de misiles de cobertura total de 360 grados alrededor para anular cualquier ataque que provenga de China o de Corea del Norte. En Pakistán la violencia continúa y se reportan hasta ahora por lo menos 2 muertos y, como les indiqué ayer, cientos de personas que respaldan al ex primer ministro Imran Khan están arrestadas. Y ya se escuchan rumores de que la situación puede desmejorar a una guerra civil. En una noticia que no tiene impacto internacional, pero que para mí es poco frecuente y curiosa, en una aldea llamada Brienz, en Suiza, el gobierno ha solicitado a que todos los residentes que desalojen inmediatamente toda la aldea, debido a que una gran montaña de piedra que se encuentra extremadamente cercana a esta aldea está a punto de causar una avalancha de rocas que destruiría por completo esta aldea. Estas son las situaciones que se suscitan cuando uno hace un asentamiento en la falda de una enorme montaña, donde yo tampoco entiendo por qué hay miles de personas que hacen una ciudad alrededor de un volcán activo. Son cosas que yo jamás voy a comprender. En los Estados Unidos ya expiró el título 42, que entró en vigor en marzo del año 2020 bajo la administración del presidente Donald Trump, donde se espera un influjo de miles de inmigrantes ilegales a Estados Unidos que van a estar cruzando la frontera sur, donde, como ustedes saben, la administración del presidente Biden ha movilizado a más de 1,000 soldados para apoyar al personal de la patrulla fronteriza. Esto naturalmente va a tener ciertas repercusiones internacionales, particularmente con el país de México. Yo solamente voy a decir lo siguiente: han pasado 3 años y el Congreso no aprobó de forma proactiva una ley adecuada para sustituir de forma inmediata el título 42. Y estas fueron las noticias seleccionadas para el día 11 de mayo del año 2023. Recuerden recomendar este proyecto visual, porque YouTube jamás lo va a recomendar. Y nos vemos mañana viernes, no solamente en la edición de Andrew Álvarez de La Otra Realidad, que comienza a las 8 de la noche a través de su página de Facebook, sino también en las noticias mías escogidas para ese día, que será publicada por este medio horas más tarde. Así que hasta mañana.